antes de comenzar este mensaje. Gracias, Pedro López, por la coordinación. Escuchaba mi audífono y me emocionaba un poquito escuchar a la voz de Florcita, 4 accidentes cardiovasculares, y sigue a tu lado cantando, y eso me emocionó mucho. Ella no habla bien, es verdad, pero con lo que podía expresarle a Dios, me emocionó mucho pensar cómo ella quiere alabar a Dios, aun cuando tal vez le cuesta, y doy gracias a Dios por ella, que está a tu lado y que alabaron a Dios. Hay fallas técnicas, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo que más me gustó a mí, que yo sé que Dios fue glorificado, es que ella, sin poder hablar como lo hacía antes, era muy buena para hablar antes, yo la conocí antes, y ahora como puede, está alabando a Dios, y eso es maravilloso, que se está esforzando de servir y adorar a Dios. Así que eso, más que nada, era mi introducción, y agradezco a todos los que con tanta disposición y tan lindo corazón se hacen presentes en esta reunión para ponernos delante de la palabra, para poder ser enseñados por la misma, y vamos a hablar un tema. Me correspondió preparar este tema y pensé, ¿cuántas veces dentro de la vida cristiana definimos conceptos tan básicos, tan elementales, pero a la vez tan necesarios? Realmente, ¿qué hace cristiano a un cristiano? Es la pregunta de esta lección, y vamos a estar considerando algunos textos bíblicos, y vamos a estar mirando este tema tan interesante en cuanto al significado de ser cristiano. Así que voy a compartir pantalla, póngase cómodo, saque su Biblia, su libretita de notas si quiere, porque vamos a estar compartiendo acerca de la palabra de Dios. Y lo primero que quiero decirle, piense muy bien en esto, porque si hay una pregunta que normalmente no nos hacemos, porque parece que ya es algo cotidiano, común, ya sabido, pero ¿se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra? Vamos a hablar de etimología primero, pero ¿qué significa la palabra cristiano? Tú te haces llamar cristiano. Muchos hoy en día en el mundo se hacen llamar cristiano, pero ¿qué significa realmente la palabra cristiano? Y estuve investigando, estuve mirando por ahí, y lo primero que quiero comentarte es en cuanto a la etimología, porque la palabra cristiano en el Nuevo Testamento viene de una palabra en griego, que es cristianón. Es una palabra compuesta, o sea que consta de dos: Cristos, que es ungido, o Mesías, el Cristo, y Anón, que significa posesión, pertenencia, o que pertenece a. O sea, etimológicamente hablando, cristiano significa uno que pertenece a Cristo, uno que es propiedad de Cristo. La palabra cristiano proclama quién es nuestro dueño. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor, pero también es nuestro dueño. Ser cristiano, decirse o llamarse cristiano, significa que le estamos entregando nuestra vida, significa que estoy reconociendo que soy posesión de Cristo. Te pregunto, en esta noche, ¿somos posesión de Cristo? ¿Es nuestra vida posesión de Cristo? Y me puse a analizar la palabra en el Nuevo Testamento y encontré que solamente esta palabra aparece 3 veces. Nada más. Nada más que 3 veces se usa la palabra cristiano en el Nuevo Testamento, para que usted se dé cuenta. Y vamos a considerar, vamos a mirar ahí
vamos a ir a la Escritura para ver esta palabra cristiano. Y note que la primera vez que se habla de la palabra, que se usa la palabra cristiano, es en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Allí en la iglesia de Antioquía de Siria, el lugar de las primeras veces. Recuerde que la iglesia de Antioquía es el lugar de las primeras veces, porque es la primera vez que se predica el evangelio en toda su plenitud a judíos y a gentiles. Es la primera vez que se forma una iglesia multicultural. Es la primera vez que Pablo hace equipo con Bernabé y allí evangelizan y trabajan y convierten a muchas personas, pero también dice el versículo 26, es la primera vez que vemos o que conocemos que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Dice allí, en uno de los resúmenes de esta historia, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la primera vez. Nunca antes se había utilizado este nombre, nunca antes se había identificado a los discípulos del Señor como cristianos. Nota nuevamente la palabra, etimológicamente hablando, pertenencia de Cristo. Esto me llama poderosamente la atención porque mira el impacto, mira la influencia, mira la reacción de las personas. Están enseñando, la obra está creciendo, Antioquía está explotando, la iglesia está masificándose y en ese momento, cuando enseñan a mucha gente, a los discípulos se les llama cristianos. Hay algo en ellos. Hay algo en ellos que le recuerda algo más a las personas. Imagínate que este no fue, voy a decirlo así, este no fue un nombre puesto por Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice la Biblia, dice el Señor Jesús, dice alguno de los apóstoles, este es el nombre con que ustedes van a ser llamados. Nunca, no aparece. Jesús nunca le dijo a ellos, ustedes son cristianos. ¿Sabe de quién surgió la idea? De la multitud, de la gente, de su entorno, de aquellos que estaban mirando, de aquellos que estaban experimentando, de aquellos que estaban viendo el comportamiento, el hablar, las reacciones, la manera de vivir, el andar de los discípulos del Señor. Muchos dicen por ahí, los expertos, los eruditos, que este fue un nombre despectivo, un nombre burlesco. Es como decir los cristitos, los que siguen el ejemplo como Cristo su modelo, como Cristo su patrón. Ah, estos son los de Cristo. Estos son los de Cristo. Pero para nosotros es una honra. Nota el efecto que están provocando en la gente. Nota el impacto que están notando en la gente. La gente lo reconoció como cristianos. La gente lo reconoció como pertenencia de Cristo. La gente lo reconoció como posesión de Cristo por su conducta, por su hablar, por su desenvolvimiento, por su vivir. La pregunta que me hago yo cuando miro este pasaje, ¿qué ve la gente de mí? ¿Con qué me identifica hoy en día las personas cuando me ve a mí hablar, cuando me escucha, cuando me ve, cuando observa mis reacciones, cuando ve mi hogar, cuando ve mi vida? ¿Qué ve la gente de ti? ¿Ve a Cristo? ¿Ve que eres pertenencia de Cristo? ¿Ve a Cristo en tu hablar? ¿Ve a Cristo en tu reacción, en tu conducta? ¿Qué ve la gente de ti? La gente cuando vio a los discípulos en Antioquía, dijeron, ah, claro, ellos son de Cristo, ellos le pertenecen a Cristo, ellos son posesión de Cristo. Pero cuando la gente me ve a mí, ¿qué dice? Cuando la gente te ve a ti, hermanito,
¿Qué dice la gente? Ah, ahí va el conflictivo, ahí va la peleadora, ahí va el murmurador, ahí va el problemático, ahí va el quejumbroso. ¿Qué dice la gente de ti cuando te ve, cuando te observa? Mira el impacto de la iglesia de Antioquía de Siria, el efecto en la comunidad. La gente sabe que son de Cristo, no porque lo andan publicando, no porque andan con un pececito en el vehículo, no porque andan con la Biblia bajo el brazo, no porque andan con un polo, una polera que diga amo a Jesús. La gente sabe que son cristianos porque su andar, porque su estilo de vida, porque sus decisiones, porque su corazón muestra a Cristo a este mundo. Muestra a Cristo. ¡Qué maravilloso! Me encanta esta frase. Se les llamó. No fue que Cristo le puso nombre. Se les llamó, se les hizo conocido. La gente los vinculó, la gente los asoció. Ah, estos son de Cristo. Estos le pertenecen a Cristo. ¿Cómo tienen que haber vivido esa gente? ¿Cómo tienen que haber servido a Dios? ¿Cómo tienen que haber predicado? ¿Cómo tienen que haber testificado del Señor? De que todos alrededor se daban cuenta que estaban vinculados, que eran pertenencia de Cristo. Me acuerdo también la segunda vez que apareció esta frase, esta palabra en el Nuevo Testamento, también allí en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28, también si me sigues allí, Hechos capítulo 26, versículo 28. Estamos hablando ya de tiempos cuando Pablo estaba preso, cuando Pablo se encontraba en Cesarea, y allí está reunidos, contexto de Hechos 26, está Porcio Festo, está el rey Agripa, está allí. Lo más grande de oficiales, de reyes, de gente de alcurnia y de importancia, allí en Cesarea. Allí estaba Porcio Festo, el excelentísimo Porcio Festo, procurador, gobernador. Allí estaba el rey Agripa, allí estaba Berenice. Y Pablo comenzó a predicar la palabra del Señor. El efecto, Porcio Festo no entendía. Versículo 24 de Hechos 26, Festo exclama, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Claro, este oficial romano no entendía la voluntad de Dios, pero Agripa sí había vivido en un contexto judío y él entendía muy bien el mensaje y las palabras de Pablo. Y por eso mismo el rey Agripa, cuando Pablo le pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Nota el contexto. Pablo encadenado delante de estas altas autoridades. Está predicando la palabra del Señor sin temor. Y en ese momento, el rey Agripa responde, versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, verso 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. Soy cristiano, cual yo soy, excepto estas cadenas. Por poco. Mira el efecto. Mira la reacción de este rey. Mira el impacto de las palabras de Pablo en la vida de este hombre. Él entendió de inmediato, por poco, por mucho. Él entendió de inmediato que el mensaje estaba enviando un desafío a su manera de vivir, a su estilo de vida. Por poco me persuades a ser cristiano. Nota que Pablo reconoce en verso 29, fueses hechos tales cual yo soy. Me encanta esa frase. Esa frase denota identidad.
¿Sabe lo que hoy en día hemos perdido, mi hermanito? Hoy en día hemos perdido identidad. Nos gusta hoy día que nos llamen padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, trabajador, empleado, jefe, arquitecto, profesor. Hoy día nos gusta mucho reconocernos por nuestras características. Mucho nos gusta reconocernos por nuestras identidades, nuestras funciones. Pero si te preguntaran a ti, mi hermanito, si le preguntaran a usted, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? ¿Soy hombre? ¿Soy padre? ¿Soy esposo? ¿Soy trabajador? ¿Soy empleado? ¿Soy jefe? Pero cuando le preguntaban a Pablo, ¿quién era? Para Pablo, el único rasgo de su identidad es que él era cristiano. Y su mensaje para Agripa fue su identidad. Por poco me persuades a ser cristiano. Incluso reflexionaba mucho acerca de eso, porque cuando pensamos de las distintas funciones, responsabilidades, características que tenemos, yo soy un hombre, soy un esposo, soy un padre, incluso yo puedo dejar de ser esposo en algún momento, podría dejar de ser padre, podría dejar de ser empleado, trabajador. La mayoría de las responsabilidades de la vida se pueden perder. Las adquieres, las tienes, pero en algún momento las puedes perder. Pero hay un solo rasgo que nunca vas a perder: la sangre de Cristo. Tú nunca vas a dejar de ser cristiano. No hay una manera que tú puedas decir, hermano, disculpe, me retiro del cristianismo, yo ya no soy más cristiano. No hay manera de que tú puedas decir de eso. No hay manera que tú te puedas desarraigar de Cristo. No hay manera de que tú puedas renegar de Cristo. Esa es la identidad. Y esa identidad se evidencia a través de cómo vivimos, a través de cómo somos, a través de cómo enfrentamos las cosas en la vida. Pienso la tercera vez, la primera vez que apareció, Hechos 11:26. La segunda vez que apareció, Hechos 26:28. Y la tercera vez que la palabra cristiano apareció es allí en Primera de Pedro, capítulo 4. Y mira, 3 veces. Y las 3 veces está hablando exactamente de lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En la mente del autor, en la mente de Pedro, no todo sufrimiento glorifica a Dios. No todo padecimiento es por causa de lo justo, es por causa de lo bueno. Incluso en el versículo anterior, en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, dice que se puede padecer como homicida, se puede padecer como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro está diciendo, es posible que podamos estar sufriendo por culpa de nuestras malas decisiones, de nuestros errores, de nuestro pecado. No todo sufrimiento es prueba, no todo sufrimiento es por causa de lo bueno. A veces sufrimos por las malas decisiones que tomamos. Es lo que Pedro está diciendo en versículo 15. Pero mira versículo 16. No todo padecimiento es justo, pero si alguno padece como cristiano, entonces, nota la frase, no se avergüence. O sea que si yo sufro por las consecuencias de mi pecado, Pedro implícitamente dice, siente vergüenza. Siente vergüenza. Si estás sufriendo por culpa de tus malas decisiones, de tus errores, avergüénzate. Pero si sufres por lo bueno, si sufres por lo justo, si sufres por mantenerte fiel a Cristo, por no dejar al Señor, por poner tu conducta cristiana, por poner tu testimonio por encima de todo,
entonces glorifica a Dios por él. Te das cuenta que la manera como vivimos, te das cuenta que el enfoque de tu vida, la visión de tus ojos, el camino, la senda por donde tú andas, es la mejor muestra, es el mejor testimonio, cómo enfrentamos los problemas, cómo enfrentamos las pruebas, las tribulaciones. Todo eso es evidencia de que si somos cristianos o no somos cristianos. Te das cuenta entonces que ser cristiano no tiene nada que ver con un nombre. La gente hoy día lo vincula a un nombre. La gente hoy día lo vincula a un título, cuando realmente ser cristiano no es un nombre, ni siquiera es un título. Ser cristiano es un estilo de vida. La única manera de poder ser llamado cristiano no es porque digas que eres cristiano, no es porque te identifiques con una credencial de cristiano, es por tu estilo de vida, es por tu corazón, es por tus buenas obras, es porque eres luz y sal. La única manera de que nos comportamos, de que nos vean y que sepan que somos cristianos, es por la manera como vivimos. La gente dice, no, yo soy cristiano. Yo digo ahora, es fácil decirlo con la boca, es fácil decirlo con palabras, pero en la mente de Dios, ser cristiano es mucho más que solamente decirlo con la boca. Ser cristiano tiene que ver cómo tú vives, cómo yo pienso, cómo yo hablo, cómo está mi corazón, cómo está mi perdón, mi misericordia, cómo está mi compromiso, cómo está mi fidelidad. ¿Realmente es Cristo dueño de mi vida? ¿Realmente Cristo es dueño de mis decisiones? ¿Realmente Cristo es dueño de mi tiempo, de mi dinero, de mis fuerzas? Por eso, ¿es realmente Cristo nuestro Rey y Señor? ¿Le has entregado tu vida al Señor? ¿Es de Cristo tu tiempo? ¿Es de Cristo tus fuerzas? ¿Es de Cristo todo lo que tú eres? ¿Cuánta gente dice hoy en día? No, si el Señor es lo más importante. No, si Cristo es lo más importante de mi corazón. Qué raro, hermana. No te vi en el estudio bíblico, no te veo congregarte, no te veo con la palabra. ¿En qué momento Cristo es lo primero? ¿En tu casa? ¿De qué manera Cristo puede ser lo importante en tu tiempo? Tienes tiempo para todo. Ocupas el tiempo como tú quieres. Pasas viendo cine, series, leyendo libros, yendo de shopping, de compra, invirtiendo tu tiempo en gimnasio, en hacer cosas, gastando tiempo. Y después dices, no, si Cristo es lo más importante, y pasas más tiempo haciendo otras cosas que sirviendo a Cristo, que leyendo la palabra, que congregándote. ¿Cómo Cristo va a ser lo más importante? Si muchas veces lo que menos le damos es tiempo a Dios. Muchos se conforman, hermanito. Hay iglesias de Cristo que tienen un estudio presencial, 1, 2 estudios presenciales en la semana, 1 hora, hora y media, 2 horas, más la reunión del domingo, súmale 2 horas más, si es que el predicador se alarga, ¿cierto? Si predica el hermano Luis. Tenemos 4 o 5 horas en la semana, delante de la presencia de Dios y delante de la palabra. No, pero Cristo es lo más importante de mi vida. Véase las maratones de Netflix, 8 horas, 6 horas, pero 4 horas para Cristo en la semana, no, mucho tiempo. No, estoy ocupado. No, me salió un plan. No, si tengo cosas que hacer. No, si me llegó visita de la familia. No, pero el Señor es lo más importante, si Él sabe que es lo más importante. Qué increíble que muchas veces decir que Cristo es tu dueño indica de que tú tienes que reevaluar todo tu sistema de decisiones, todo el enfoque de tu vida. Tienes que organizar tu tiempo en base a esa palabra. Tienes que organizar tu vida, tu enfoque, tu visión, tus planes, tus sueños, tus proyectos en base a esa palabra.
No es solamente decir que soy cristiano. No es solamente decir que Cristo es mi dueño. ¿Qué realmente significa, hermano? Mira la pregunta ahora. No solamente qué significa la palabra, sino qué significa ser cristiano realmente. ¿Qué significa ser cristiano realmente? Mira, ¿qué significa ser cristiano? Piensa un poquito en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mira cómo lo grafica Pedro. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ser cristiano es seguir las pisadas, el andar, el andar del maestro. Lo cantamos. Quiero seguir las pisadas del maestro. Y a veces lo que menos la gente ve en nuestra vida es a Cristo y el andar de Cristo. Murmuraciones, peleas, pleitos, discusiones, malas palabras, odio, rencor, falta de perdón. Y la gente no ve a Cristo en nuestra vida. Mira cómo dice el pasaje. Para esto fuiste llamado. ¿Para qué? Obviamente, para llevar el oprobio de Cristo. Este Cristo que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Versículo 23. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ser cristiano es andar en el ejemplo de Cristo, dice Pedro. Ser cristiano es sufrir como Cristo, es vivir como Cristo, es enfrentar las cosas como le enfrentó Cristo. No, el que me la hace me la paga. No, a mí, a mí, a mí. No, no, no. Vaya, mira lo que le dije. La paré, mira lo que le dije. Lo dejé callado. ¿Cuántas veces respondemos con tanta soberbia, con tanto odio, con tanto rencor, y no mostramos a Cristo a la gente? Cristo padeció y enfrentó, sufrió y soportó. Nos dejó ejemplos. ¿Se acuerda en la cruz? ¿Se acuerda en la cruz? Padre, no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Cuando pensó en los romanos, cuando vio a todo el mundo en contra de él, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cuántos me dicen hoy en día? No, solamente Dios perdona. Yo disculpo. No, yo anoto, yo archivo. ¿Cuánta gente hoy en día no es capaz de perdonar? ¿Cuánta gente hoy en día no es capaz de soportar, de dejar las rencillas, de dejar el odio? Y el ejemplo de Cristo es la huella, es la senda. La pregunta que yo debería hacerme cuando enfrento un problema, una situación, un conflicto, una dificultad, ¿cómo Cristo respondería? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo respondería Cristo ante esta situación? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría? ¿Cómo viviría Cristo? Pero a veces, hermanito, el instinto natural, carnal, puede más que el ejemplo de Cristo. Y muchas veces seguimos más el ejemplo del diablo que el ejemplo de Cristo. Mire también cómo lo dijo. No solamente Pedro dijo algo parecido, sino que Juan también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, también nos dice allí, el que dice que permanece en él. ¿Te dices cristiano? ¿Dices que eres siervo de Dios? Dice de que eres hijo de Dios, dice que has sido redimido con la sangre del Cordero, dice que estás en Él y permaneces en Él. Juan te dice, entonces anda como Él anduvo.
vive como Él vivió. Entonces camina como Él caminó, reacciona como Él reaccionó, habla como Él habló. Entonces piensa como Él pensó. El que se dice ser cristiano, el que se dice ser pertenencia de Dios, el que se dice que está en el camino de Dios, debe mostrar una diferencia. A veces hoy en día, hermanito, sucede que la gente nos mira, que la gente nos ve y por culpa de nuestras decisiones, de nuestras reacciones, de nuestro mal vivir, en vez de mostrarle a Cristo al mundo, la gente se aleja. Me dice a mí, y para ser como Él. ¿Y usted quiere que yo vaya a la iglesia y que me convierta a Dios para ser como ella? ¿Y a ella debo seguir? Claro, es inmadurez de la gente, lo digo. Es inmadurez de la gente de buscar ejemplos humanos. Pero, hermanito, ¿cuántas veces no hemos sido culpables, tal vez, de ser una piedra de tropiezo en la vida de otra persona? ¿Cuántas veces tal vez mis inmadureces, cuántas veces mis actitudes han dañado la obra de Cristo? Cuando tal vez mi conducta debería ser un adorno a la doctrina de Cristo, usando las palabras de Tito. Cuando a veces mi comportamiento debería ser luz en medio de las tinieblas, sal de este mundo putrefacto. Y a veces no hay ninguna diferencia entre la mente de un cristiano y la mente de un mundano. A veces no hay ninguna diferencia entre la boca de un cristiano y la boca de un mundano. A veces no hay ninguna diferencia en la reacción en la vida de una persona. No, la gente no ve a Cristo en nosotros. Y el que se dice ser cristiano debe andar como Él anduvo. Increíblemente encuentro este pasaje. Lucas 6:46. Me incomoda, se lo digo sinceramente. Este pasaje me incomoda. Siento hasta las palabras, siento hasta el tono de Jesús. Cuando lo leo, no conozco la voz de Jesús literalmente, pero hasta siento ese tono de molestia, de frustración. Cuando allí en Lucas capítulo 6, versículo 46, tan único este pasaje, tan desafiante, tan decidor, me golpea porque me dice, pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Le digo a los hermanos, por si acaso está en rojito, fue dicho directamente por Jesús, aunque Jesús no escribió en rojo, pero es un uso de estudio de hoy en día para destacar las palabras de Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Se nota la frustración de Jesús con los que está hablando? ¿Notas el desgano, la incomodidad? Jesús estaba rodeado de gente que vivía diciéndole, Señor, Señor aquí, Señor allá, Señor sáname, Señor ayúdame, Señor, Señor, Señor aquí, Señor allá. Y al final Jesús dice, y todos estos que me llaman Señor. Y nadie quiere hacer lo que yo digo. ¿Cómo me van a llamar Señor si no quieren hacer lo que yo digo? Y yo muchas veces me pregunto, ¿cómo me puedo llamar cristiano? ¿O cómo yo me puedo hacer llamar cristiano? ¿O cómo yo me puedo jactar del nombre cristiano si no quiero hacer lo que Jesús dice? Lo primero que yo debería preguntarme es, ¿estoy dispuesto? ¿Voy a estar dispuesto a hacer lo que Jesús dice? Lo primero que deberíamos decirle a la gente que convertimos, que evangelizamos, es que si la gente va a estar dispuesta a hacer lo que Cristo dice, ese es el compromiso real. El compromiso real no es solamente llevar un nombre, ir a la iglesia, comer un pedacito de pan, tomar un poco de jugo de uva. Es realmente hacer lo que Jesús dijo. ¿Quieres ser cristiano? Haz lo que Jesús dice. ¿Quieres mostrarle al mundo lo que es ser cristiano? Haga lo que Jesús dice. Porque Jesús pregunta, ¿por qué me llaman? ¿Por qué me llamáis? Señor, Señor. Y no hacéis lo que yo digo.
¿Cómo me puedo dar cuenta si soy cristiano o no soy cristiano? Claramente, por la obediencia, por la disposición a obedecer y hacer lo que Jesús dice. Por eso, hermanito, se lo voy a decir así de simple. Las denominaciones no pueden ser cristianas, porque no hacen lo que Jesús dice. Como los denominacionales, como la gente religiosa de hoy en día que predique falsas doctrinas, que anda hablando cosas ajenas a la voluntad de Dios, ¿cómo pueden llamarse cristianos si no están dispuestos a hacer lo que Jesús dice? ¿Cómo pueden llamarse cristianos ciertos grupos que adoran y guardan el sábado cuando la Biblia claramente dice que el primer día de la semana los discípulos se reunían para participar del pan? No, que somos cristianos. Ah, ustedes son de los cristianos desobedientes, de los que no hacen lo que Jesús dice. ¿Cierto? Cuando la Biblia dice adorar los frutos de labios, ser cristiano es adorar a Dios fruto de labios, que confiesan su nombre. Ah, no, es que yo quiero ponerle, es que yo quiero tocar. Bueno, vas a tener que hacer algo que Jesús no te dijo. Entonces ya no eres cristiano. Ya no eres cristiano. Es que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Es que yo adoro a mi manera, me dicen algunos. Tú a tu manera, yo a mi manera. Yo sigo a Cristo como yo quiero. Tú sigues a Cristo como tú quieres. No, 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 no. Le digo, lee por favor Lucas 6:46. Porque ser cristiano no es hacer las cosas a tu manera. Ser cristiano no es adora a tu pinta, a tu manera, como tú quieres, como te agrada, como te gusta, como te acomoda. Ser cristiano es hacer lo que Él dice. ¿Por qué hacemos lo que Él dice? Porque Él es nuestro dueño, porque Él es nuestro Señor, porque somos pertenencia de Él. Cualquier persona que quiera ser cristiano, pero quiere hacer su propia voluntad y no hacer lo que dice Cristo, entonces no es cristiano. Aunque le digan primo, aunque le digan hermanastro, aunque le digan familiar o lo que le digan lo que sea, no es parte de la familia de Cristo. No es cristiano, no hace lo que Cristo dice. No hace lo que Cristo dice. Tan simple como eso. Es importante el nombre de Cristo, hermanito. Es muy importante el nombre de Cristo y quiero destacar en estos textos finales la importancia del nombre de Cristo, porque si había una base fundamental en la predicación apostólica, es que solamente en Cristo podemos ser salvos, en el nombre de Cristo. Y cuando hablo del nombre de Cristo, y tengo que entender que esta es una idea del nombre, cuando hablamos del nombre en la Biblia, cuando hablamos de nombre en la Biblia, literalmente la palabra nombre significa grueso. Literalmente nombre tiene que ver con pesado, tiene que ver con todos los atributos. Cuando hablamos de nombre estamos hablando de poder. Por eso que decimos en el nombre de Jesucristo. Y la gente, ah, no es que tú dijiste en el nombre de Jesucristo. O sea, tengo que decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. No, no estamos hablando de una fórmula de palabras, sino que el nombre está por detrás diciendo el poder, la autoridad, todo lo que conlleva. Por eso es que cuando predicaban los apóstoles, y esto es muy apreciado allí, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 10 al 12, ahí estaba Pedro con Juan presos. Ahí estaban los dos delante del Sanedrín, delante del mismo grupo de hombres que habían ajusticiado y habían juzgado y habían sentenciado a muerte a Jesús. Ellos no tienen miedo. Ellos están convencidos. Sea notorio. Hechos 4:10. A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder, por la autoridad, por todo lo que significa Jesús, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? El poder del nombre de Jesús no está en una fórmula repetida de palabras. El poder del nombre de Jesús está en la persona misma de Jesucristo. Porque estos hombres enfrentaron las autoridades, porque estos hombres se pusieron delante del Sanedrín, porque estos hombres defendieron valientemente el nombre de Jesús, porque ellos estaban convencidos que Él fue crucificado, que Él murió, que fue sepultado. Ellos estaban convencidos de que Jesús fue resucitado. Ellos estaban convencidos de que Él tenía poder para sanar, de que Él era la piedra reprobada que ha sido cabeza del ángulo. Ellos entendían que Jesús es el único que puede traer salvación. No hay otro nombre, no hay otro poder en que podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús, solamente en el poder de Cristo, solamente por la autoridad de Cristo. Se da cuenta qué importante era para ellos el nombre de Jesús. Se da cuenta que cuán importante para ellos era el nombre de cristiano, de ser cristianos. Porque en el nombre de cristiano está escondida la esencia de Cristo. El que dice ser cristiano es porque cree en Cristo. El que dice ser cristiano es porque respeta a Cristo, es porque obedece a Cristo. El que dice ser cristiano es porque vive en el ejemplo de Cristo, porque anda en las huellas de Cristo, porque está dispuesto a hacer lo que Cristo le manda. La importancia del nombre cristiano. Mire cómo lo dice también la misma idea. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. También nos dice la Escritura hablando de Jesús. Filipenses 2, 9 al 11, hablando de aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, hablando de aquel que se despojó a sí mismo, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Nos dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El poder de Dios, el poder del nombre, la autoridad de Dios, el que vino a este mundo, se despojó y murió, el que fue obediente, ahora es resucitado y exaltado hasta lo máximo, dice Pablo en Filipenses. Y ahora con esa autoridad, ahora con ese poder, ahora en ese nombre que está por encima de todo nombre, entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Me encanta este pasaje porque habla acerca, y muchas veces lo malentendemos, si tú te fijas muy bien, versículo 8, versículo 7, 8, 9, usa el tiempo verbal pasado, el que se despojó, se humilló, también le exaltó, pero nota muy bien que desde el versículo 10 en adelante ya no se habla en tiempo pasado, sino que ahora se habla de presente y futuro. Se habla ahora, ¿cierto? De un presente perfecto. Porque ahora se dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Nótalo bien. Jesús murió, fue sepultado y resucitó para que ahora toda rodilla se doble. No solamente en el día final, ese es mi énfasis, sino que ahora en este presente. Ahora en este presente, toda rodilla debe doblarse y toda lengua, no dice confesará,
No dice se doblará, porque a veces lo hacemos ver solamente en el futuro. No, sino que dice se doble y confiese. ¿Qué significa esto? En simples palabras, mi hermanito, mi hermanita. Eso significa desde que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y fue exaltado. Desde ese momento en adelante debemos vivir vidas dobladas, las rodillas, vidas a los pies de Cristo. Todo este mundo, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, los que están muertos en el lugar de los muertos, todos deben doblar la rodilla. Señal de sumisión. No estoy hablando solamente de una posición física, estoy hablando de una posición espiritual, porque yo puedo estar doblando la rodilla físicamente, pero tal vez mi corazón estar lleno de soberbia y puedo yo ser engreído y jactancioso y no rendirle pleitesía a Cristo. No se refiere solamente a posición física, sino realmente está hablando aquí del corazón. ¿Has doblado realmente tu rodilla delante de Jesús? ¿Tu lengua realmente confiesa a Cristo como tu Señor? ¿Es tu vida realmente evidencia de que eres cristiano, de que el nombre de Cristo ha sido invocado en ti, de que eres un digno hijo de Dios, de que eres una digna hija de Dios? ¿Somos realmente cristianos, mi hermanito? Esa es mi reflexión, la reflexión que hago en este momento. Vivo mi vida doblando rodillas delante del Rey, sometido, humilde, reverente. Vivo mi vida confesando que Jesús es el Señor. ¿Cuántas veces somos culpables de tener vergüenza? No queremos que la gente sepa que somos cristianos. No queremos que la gente sepa que leemos la Biblia. No queremos que la gente sepa que servimos al Rey. ¿Cuánta gente hoy en día se avergüenza del nombre de Cristo? ¿Cuánta gente hoy en día se avergüenza de su identidad? ¿Cuánta gente hoy en día no quiere dar testimonio de Cristo? Qué increíble. A veces bromeo y le digo a los cristianos, cuando vas a comer afuera, cuando vas a visitar un familiar, cuando estás con otras personas compartiendo y llega el momento de servir los alimentos, oras y le das gracias a Dios como lo haces en tu casa. No, hermano, es que no voy a incomodar a la gente, lo que sucede es que la gente no entiende, es que te avergüenzas de Cristo entonces, te avergüenzas de a quién tú sirves, te avergüenzas de tu Rey y de tu Señor. ¿Cuántos hoy en día en los colegios, universidades, trabajos viven un cristianismo de James Bond, cristianismo de agente secreto, escondido, escondido ahí, que nadie se dé cuenta que voy a la iglesia, que nadie se cuenta que soy cristiano? No, no ve que la gente me va a juzgar, no ve que la gente va a criticarme. ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes vergüenza a Cristo? ¿Quién eres realmente? ¿A quién realmente quieres dar gloria? Vive tu lengua confesando el nombre de Cristo. ¿Cuántos de tus conocidos, cuántos de tus familiares, cuántos de tus cercanos, cuántos de tus seres queridos, de tus amigos saben que eres cristiano y le has predicado el evangelio? No, si yo no creo que cambie. ¿Cuándo va a conocer? ¿Cuándo va a querer ir a la iglesia ese otro rebelde, ese diablo? Y muchas veces nuestros prejuicios impiden que testifiquemos de Cristo y le hablemos a las personas. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿somos cristianos, mi hermanito? ¿Testificamos de Cristo? ¿Andamos por la huella, por la senda de Cristo? ¿Vivimos como Cristo nos dice que vivamos? ¿Seguimos el ejemplo, las pisadas del Maestro? ¿Somos realmente cristianos? Y lo digo de esta manera, peor aún, peor aún. La gente que está a nuestro alrededor se da cuenta que somos cristianos.
Ve a Cristo en nuestra vida. Ve a Cristo en mi hablar, en mi comportamiento, en cómo trato a mi esposa, en cómo vivo con mis hijos, cómo educo a mis hijos, en cómo trato a mi prójimo, ¿cierto? Ve a Cristo realmente la gente en mí. Hoy día el mundo necesita a Cristo, pero sobre todo hoy día el mundo necesita testimonios firmes, fieles, gente dispuesta a mostrar la vida cristiana. El mundo necesita hoy en día a un cristianismo, una iglesia decidida a vivir como Cristo quiere que vivamos, a hacer las cosas no a la manera del mundo, sino a la manera de Cristo, a mostrar la luz en medio de las tinieblas. Tenemos hoy día un mundo donde nos está bombardeando y bombardeando con leyes, con política, con una conducta, con un estilo de vida pecaminoso, con presión a nuestros hijos, a nuestras esposas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, el mundo bombardeándonos cómo pensar, qué decir, qué hacer, cómo comportarnos. Ay, no vayas a ser discriminador, cuidado, no ve que te van a denunciar. Y al final lo único que sucede es que seguimos avergonzándonos de Cristo. Cuando ser cristiano debería ser el honor y el orgullo más grande que puede haber en la vida. Si Cristo te ha elegido, si Cristo te ha llamado a su reino, si Cristo te ha elegido para que seas parte de su iglesia y para que tú seas un verdadero hijo de Dios, entonces lleva este nombre con honor, vive esta vida con honor y muéstrale a todas las personas que ser cristiano es lo más lindo, lo más grande y lo más maravilloso que puede pasar en la vida. Que Dios nos ayude a poder honrar el nombre de Cristo y a aquellos que nos hacemos llamar cristianos a vivir a la altura del nombre y a la altura de Cristo. Sea luz en este mundo, seamos sal de la tierra, mostremos a Cristo, dice allí en el Sermón del Monte, y así los hombres verán nuestras buenas obras, verán la luz y verán la sal. Y dice allí en Mateo 5:16, y glorificarán a Dios por ello. Trae gloria a Dios. Trae gloria a Dios con tu conducta. Trae gloria a Dios como tú vives. Trae gloria a Dios con la manera como piensas, con tu enfoque, cómo reaccionas, cómo hablas. Trae gloria a Dios con todo tu estilo de vida y tu manera de ser. Que Dios le bendiga, que Dios nos ayude y sobre todo, mi hermanito, mucho ánimo, porque es cierto, ser cristiano es la bendición más grande de la vida, pero también tengo que decirlo, es la responsabilidad más pesada que tenemos en la vida.